Muy bien. Entonces ya habíamos terminado la función alcoholes, ¿sí? Tanto la teoría, inclusive las reacciones, ¿no? Bien. Vamos a entrar a la siguiente función. En este caso ya involucran dos funciones orgánicas, ¿sí? Que va a ser aldehídos y cetonas, ¿no? Respectivamente. Muy bien. Vamos a ver de qué tratan los aldehídos y cetonas. Esta función orgánica ya va a tener un grupo funcional que se le va a denominar grupo carbonilo. Que el grupo carbonilo simplemente es la unión de un carbono hacia un oxígeno mediante una hibridación sp2 en sí con un doble enlace que va a contener un enlace sigma y un enlace pi, ¿no? Es un grupo funcional bastante importante que generan otras funciones secundarias, ¿sí? No solamente los aldehídos y cetonas son los que contienen grupo carbonilo, sino varias funciones derivadas de estos mismos, ¿no? Pero vamos a empezar a verlas primero los aldehídos y las cetonas, que van a ser funciones orgánicas oxigenadas directamente, ¿sí? Derivadas de los alcoholes, claro está, porque va a ser, son reacciones de obtención a partir de oxidación de alcoholes primarios y secundarios en sí del grupo hidroxilo, ¿no? Bien, lógicamente estos generan una respectiva tautomería entre sí. Ambas moléculas son tautómeras, ¿no? Son isómeros. Bien, nosotros vamos a tener, ¿no? Que los aldehídos como fórmula general tienen la llamada fórmula R ramificación y unida al grupo 8, ¿no? R donde puede ser un aldehído alifático o AR donde puede ser un aldehído aromático, ¿sí? Mientras la acetona, su fórmula general va a ser R, ramificación lógicamente, unida al grupo carbonilo, que va a ser CO, ¿sí? Y lógicamente va a constituir otra cadena R', puede ser, porque va a ser diferente, ¿sí? O puede ser igual, donde R o AR pueden ser alifáticos o aromático, ¿no? Dependiendo del tipo de la ramificación sustituida que contenga cada una de estas funciones, ¿no? Entonces, ambas funciones lógicamente oxigenadas, ¿sí? Contienen al grupo carbonilo, ¿sí? Entonces, cuando hay funciones simples, estamos hablando de funciones orgánicas simples, que contengan solamente, en este caso, un grupo carbonilo o solamente en la estructura contengan grupos carbonilo, ¿sí? Se pueden denominar como compuestos carbonílicos. Pero eso para funciones oxigenadas simples que solo contengan un grupo carbonilo, ¿sí? O dos. Si ya contienen y son funciones orgánicas mixtas, ya no son compuestos carbonílicos, ¿sí? Bien, lógicamente el rango de aplicación de los aldehídos y cetonas es bastante amplio, más que todo como disolventes y tanto como reactivos para la obtención de diversos productos industriales, ¿no? Y vamos a entrar a detalle a eso. Muy bien. Nosotros tenemos, ¿no? Habíamos hablado que en sí, para empezar, los aldehídos directamente u cetonas respectivas, ¿sí? Son sustituidos, perdón, son una acción directa de una deshidrogenación de un alcohol. Respectivamente puede ser un alcohol primario o un alcohol secundario, como vemos acá, ¿no? El mecanismo de reacción puede ser indistinto, ya sea por reducción, ¿no? O por oxidación, e incluso por deshidratación en un medio oxidante, que aún no la hemos visto esa reacción, ¿sí? Lo vamos a ver para aldehído y cetona. Bien, entonces nosotros podemos tener, ¿no? Que estos compuestos, lógicamente, para aldehído, ya aquí desarrollando su estructura, ¿sí? El grupo carbonilo va a ser el que predomina en la forma alifática como en la forma aromática. El doble enlace carbono-oxígeno, ¿sí? Para un aldehído tendremos esta estructura, ¿no? Que caracteriza al grupo 8, carbono, doble enlace oxígeno y un enlace hacia un hidrógeno. Y para la acetona tendré solamente el grupo carbonílico, ¿no? Por ende, la estructura a esta se le escribe así porque tiene una hibridación sp2, la cual entre pares enlazantes sigma tienen un ángulo de 120 grados,
¿no? Entonces las cetonas ya no las pueden escribir lineales, esto por la hibridación y por ende por su estereoquímica, ¿no? Ya al final de ácidos voy a hacer una estructura para estereoquímica para explicar la estereoquímica de todas las funciones, ¿sí? Tanto de halogenuros de alquilo, alcoholes, aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos. Una sola estructura para explicar esa estereoquímica, ¿sí? Por eso no vimos estereoquímica de alcoholes, pero lo vamos a ver todo junto. Bien. Tanto de la forma aromática, ¿no? La sustitución de esta cadena alquílica va a ser un derivado del benceno, claro, ¿no? Y lógicamente podemos tener para las cetonas ya un análisis para una cetona mixta, ¿no? Porque contiene una parte aromática y una parte ramificada alifática. Ahora, aquí podemos tener el mismo análisis que hacíamos en los éteres. Cetonas alifáticas simétricas, donde la sustitución R va a ser igual. Cetonas alifáticas asimétricas, donde esta sustitución R son distintas. Y cetonas alifáticas mixtas, ¿no? Donde tengo ramificaciones aromáticas y alifáticas. Y puedo tener en este caso cetonas aromáticas cuando ambas ramificaciones sustituidas son aromáticas, ¿sí? También simétricas y asimétricas. Muy bien. Ya habíamos denominado, ¿no?, que en este caso los aldehídos y cetonas son compuestos carbonílicos, ¿sí?, por contener solamente en su estructura el grupo carbonilo y ninguna otra función orgánica aparte, ¿sí? En este caso también podemos denominarlos como para los aldehídos con las funciones aldo y para las cetonas con las funciones ceto, ¿sí?, respectivamente, claro. Esta aldehídos y cetonas, ¿no?, presentan una tautomería, que ya la habíamos denotado al inicio, ¿no?, con un ejemplo. Estas tautomerías inician como para funciones orgánicas, por ejemplo, mixtas, ¿sí?, para aldehídos y cetonas y para alquenos oxidrilados, ¿no? También generan para lo que son ácidos carboxílicos y alquenos oxidrilados, ¿sí? También generan lo que son para compuestos nitrogenados y en este caso compuestos nitrogenados insaturados, ¿no? Y hay varias funciones orgánicas y mixtas que generan tautomería. Y las cetonas son una de las más importantes, ¿no?, que tienen la tautomería del cetoenol, por ejemplo. Entonces, nosotros ya habíamos revisado, ¿no?, lo que es esta tautomería respectivamente. Tenemos el etanal y podemos tener el etenol, ¿sí?, respectivamente cada uno con su nombre, ¿no? Y decíamos que eran tautómeros porque no necesitaban la acción directa de un reactivo para modificar su función orgánica en la cual la contenía. ¿Y cuál era la función orgánica? Ya sea el grupo carbinol desde un aldehído o el grupo, en este caso oxidrilo, con el grupo insaturado del alqueno desde el punto de vista de un alcohol. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan de lo que vimos esta tautomería, no? Bien, ¿qué pasaba aquí? Nosotros teníamos, ¿no?, el etanal. Nosotros teníamos esto y decíamos, bueno, voy a tener en este caso que de este carbono vecino, del carbono CH3, ¿sí?, va a ser desprendido un protón de hidrógeno como reactivo electrofílico, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener directamente aquí carbono, ¿sí? Voy a tener en este caso dos hidrógenos, hidrógeno, hidrógeno, será carbono negativo, ¿cierto? Carbanión, enlace, carbono, simple enlace hidrógeno, ¿sí?, doble enlace oxígeno, más el hidrógeno que acaba de desprenderse en forma heterolítica. ¿Qué va a pasar? Este mismo buscar la zona de alta densidad electrónica, que es el doble enlace, haciendo que se rompa. Voy a tener negativo para el oxígeno, positivo para el carbono.
A su misma vez, entre positivo y negativo, entre estos dos carbonos se atraen, formándome un doble enlace. ¿Qué me va a generar? Me va a generar CH2, doble enlace, ¿sí? Carbono, un hidrógeno que aún contengo para el carbono que rompió el enlace pi, simple enlace oxígeno negativo más el hidrógeno positivo, ¿no? Y por ende, por electronegatividad, se unen estos dos. Y voy a tener la misma estructura que estoy mostrando aquí, ¿no? CH2, carbono OH y un hidrógeno. Donde esto lógicamente puede ocurrir como reacción reversible, ¿no? Muy bien. Eso es lo que pasa para la tautomería del cetoenol, ¿no? Para lo que es el etanal. Recordando lo que ya habíamos visto, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. No, por ejemplo, entre aldehídos y cetonas podemos denominar que son isómeros funcionales. Su fórmula general, cuando son alifático y saturado, puede ser de esta forma, ¿no? Una forma genérica para tanto estos aldehídos como cetonas que contienen grupos carbonilos, solamente grupos carbonilos, ¿sí? Pero es necesariamente separarlo para estudiar tanto aldehídos por su parte como cetonas por su parte, porque para las reacciones químicas en sí, para las propiedades químicas, sí, varían diferentemente, son distintos, al igual que sus propiedades físicas, ¿no? Para algunos aldehídos y cetonas del mismo peso molecular en cantidad de átomos de carbono pueden ser casi parecidas las propiedades físicas, pero a medida que estos van incrementando su peso molecular, van variando diferentemente, ¿sí? Luego podemos tener, ¿no? De la misma forma, lo que es la tautomería del cetoenol, pero a partir de una cetona, ¿sí? Que sería la misma, ¿no? Entonces yo tengo aquí lo que es la forma cetónica, ¿no? Correspondiente al grupo carbonilo, ¿sí? Y lo que es en este caso, una forma enólica para lo que es el alcohol que se está formando. Lógicamente aquí ya es un paso más aparte de la tautomería que hubo, ¿sí? Porque la tautomería le iba a generar ¿qué? Le iba a generar un alcohol inestable, ¿sí? Pero aquí hay un paso más que directamente lo está llevando a una forma alcohólica, ¿sí? Bien. Saben en este caso cómo hacer la tautomería para la acetona, ¿no? Creo que eso lo dejé de tarea aquella vez. ¿O quieren que lo hagamos? Sí, por favor. Hagámoslo, Roy, por favor. Por favor, Roy. Ya. Bien. ¿Cuál es la diferencia con la tautomería que vimos en la anterior? Por el producto que está formando, ¿sí? Nosotros vamos a tener aquí, ¿sí? Voy a tener lo que es el mecanismo y voy a tener el desprendimiento de uno de estos átomos de hidrógeno a partir de uno de los carbones como reactivo electrofílico. ¿Qué me va a generar? Me va a generar lógicamente CH2, ¿sí? Negativo sobre el átomo de carbono, ¿no? Enlace carbono, doble enlace oxígeno, aún contengo el doble enlace CH3, ¿sí? Más hidrógeno positivo. Entonces, este reactivo electrofílico ataca la zona de alta densidad electrónica que existe entre el doble enlace carbono-oxígeno, haciendo que el oxígeno quede como reactivo nucleofílico y el carbono como reactivo electrofílico, el cual entre carbanión y carbón-catión se atraen formándome un doble enlace. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener CH2, ¿sí? Doble enlace, carbono, simple enlace, oxígeno negativo,
¿no? CH3 más un reactivo electrofílico. Entonces, yo voy a tener aquí que se une el reactivo electrofílico al oxígeno por electronegatividad, ¿no? Aquí es un doble enlace por si acaso, doble enlace. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Como aquí se está formando, voy a tener, lo voy a escribir aquí al lado, CH2, doble enlace, carbono, simple enlace, OH, y aquí voy a tener CH3. Esto ya genera una inestabilidad para la molécula, ¿sí? Una inestabilidad. ¿Por qué? Porque a su misma vez este oxidrilo al contenerse en el mismo carbono que contiene la insaturación puede volver a romper de forma heterolítica para el hidrógeno y quedarse de forma nucleofílica para el oxígeno, ¿sí? Entonces, para en este caso, este tautómero se vuelva estable, ¿qué pasó? Se adicionó hidrógeno. ¿Qué pasó con la adición de ese hidrógeno? Bueno, atacó el doble enlace carbono-carbono. Voy a tener negativo para este, positivo para este. Y ahí entraron la sustitución de un hidrógeno nucleofílico y un hidrógeno electrofílico, generando ¿qué estructura? Un alcohol derivado de la función enol. ¿Sí? Simplemente ese procedimiento más para esa tautomería. Por eso forma este alcohol secundario. Y lógicamente, de ahí proviene la reacción de oxidación y reducción de esta tautomería. ¿Sí? Porque la tautomería, a partir de la misma, si no existe una oxidación o reducción en este punto inestable como enol, como cetoenol, o como en este punto inestable, ¿sí? Que va a formarse a la viceversa cuando yo adicione lo que es el hidrógeno al doble enlace, me va a formar, ¿sí? Una parte de un ion alcohóxido inestable, como la que vemos aquí. Y en ese punto, si yo estoy en una reacción de oxidación, me va a ir hacia este lado la reacción. ¿Se entiende? Muy bien. Luego vamos a ver cuando tenemos compuestos nitrogenados, otra tautomería, que es muy interesante. Muy bien, entonces, no, nosotros también podemos clasificarlos a los aldehídos y cetonas que contienen este grupo carbonilo con una cantidad de grupos carbonilos que puedan tener. No se olviden que los aldehídos siempre se van a encontrar como función orgánica principal en los extremos de la molécula, ¿sí? Y las cetonas en el medio, ¿sí? Como función orgánica principal, pero pueden tener más de un solo grupo carbonilo, ¿no? Donde podemos tener aldehídos monocarbonilados y aldehídos policarbonilados. En este caso, que sean dialdehídos o polialdehídos también, que tienen varias funciones aldehídos en la estructura, ¿no? Y también podemos tener para las cetonas respectivamente, ¿no? Bien. Entonces, el grupo carbonilo no forma parte de numerosas funciones orgánicas. Miren, el grupo carbonilo para aldehídos, para cetonas. Luego vamos a ver lo que son ácidos carboxílicos. Ya vimos lo que son ésteres, ¿no? La formación para los enuros y alcoholes. Ésteres, ¿sí? Luego vamos a ver anhídridos, haluros y las amidas, ¿no? Entonces, estamos en análisis de los aldehídos y cetonas por el momento. Muy bien. Aquí podemos tener, ¿no? Productos naturales que contienen grupos carbonilo, ¿no? Como puede ser la testosterona, la progesterona, ¿sí? Etcétera. Entonces ya son ejemplos de hormonas generalmente que pueden tener el grupo, en este caso el cuerpo humano, que son y contienen en este caso grupos carbonilo respectivamente, ¿no? Para el análisis de los mismos. Ahora, la nomenclatura, ¿no? La nomenclatura para esto podemos utilizar a partir del sistema UPAC, como hemos venido trabajando con las mismas reglas, donde
para un aldehído se le utiliza la terminación al para nombrarlo a toda la cadena que lo contenga, ¿sí? Y a la acetona con la terminación ona, bajo las mismas reglas que tenemos de la nomenclatura IUP. Lógicamente hay nomenclaturas especiales para ambos, tanto triviales como para aldehídos y tanto triviales como para acetonas, que lo vamos a, en este caso, denotar con unos ejemplos, ¿no? Podemos también tener nombres derivados de ácido y podemos tener nombres vulgares para las cetonas, ¿sí? Generalmente no se utiliza mucho esta nomenclatura que son las fenonas, ¿no? Para los compuestos ya aromáticos en forma de cetona, ¿sí? Pero pueden utilizar la nomenclatura trivial para todas de estas y la nomenclatura en IUPAC, que lo vamos a explicar con los siguientes ejemplos. Muy bien. Tenemos la nomenclatura IUPAC, ¿no? Decíamos que debemos nombrar la cantidad de átomos de carbono y con la terminación al para cuando sea un aldehído. En este caso tengo un aldehído y es, en este caso, el metanal, ¿sí? Luego voy a tener el etanal respectivamente, ¿no? Y aquí puedo tener el benzaldehído, ¿no? Un aldehído aromático, o puedo tener el benceno carbaldehído. Carbaldehído se le denomina a esta función cuando está como ramificación, carbaldehído, pero como ramificación en función primaria. Significa que no hay ninguna otra función aquí. Cuando es así, esto es carbaldehído. Mucho cuidado. Si no, tiene otro nombre. Si yo aquí tuviese otra función orgánica, digamos, ¿no? Ahorita es benzaldehído, solo hay benceno y aldehído. Entonces, si yo quiero nombrarlo como la nomenclatura IUPAC, será benceno carbaldehído. Esto es el carbaldehído como función orgánica primaria. Pero si aquí existiera un ácido, si existiera un ácido, ya no hay solo una función orgánica. Hay dos, entonces una función orgánica mixta. ¿Cuál será la primaria? La primaria va a ser el ácido y la secundaria el aldehído. Por ende, yo puedo nombrarlo como ácido benzoico y esta ramificación, o puedo nombrarlo como, ¿sí? Benceno directamente, nombrar la función orgánica primaria como ácido, que sería carboxilo, ¿sí? Y esto pasa a ser una secundaria como ramificación y función orgánica secundaria ambas y se la denomina formil. ¿Sí? Puedo tener para la nomenclatura IUPAC ácido benzoico y aquí voy a tener 1, 2, 3, formil. Formil se la denomina al aldehído cuando se encuentra como función orgánica secundaria. Formil, puedo repetir. ¿Sí? Muy bien. Pero cuando no está como función orgánica secundaria, puede denotarse como carbaldehído. Tengo lo que es para la acetona, ¿no? Con la terminación ona, la propanona con la nomenclatura IUPAC, y puedo tener la nomenclatura trivial para la acetona. Encierro el grupo carbonilo que es cetona, ¿sí? Y por izquierda y por derecha empiezo a denominar todo como ramificación. Metil, metil, dimetil, cetona. Lo mismo aquí, encierro lo que es el grupo, en este caso, de la acetona, por izquierda y por derecha, todo por ramificación será, en orden alfabético, etil, metil, cetona. Lógicamente es la butanona, también la nomenclatura IUPAC, ¿no? Esta etil, metil, cetona es la nomenclatura trivial. ¿Sí? Bien, podemos tener lo que es también aquí, miren, la nomenclatura trivial y la nomenclatura específica para la fenona. Puedo tener lo que es la difenilcetona, porque es ramificación, ramificación por izquierda, por derecha, difenilcetona.
Y puedo obtener en este caso que cuando los anillos bencénicos son sustituidos en ambas partes de lo que es la cetona aromática, será la benzofenona. ¿Sí? Bien. Luego puedo tener, ¿no?, también la nomenclatura a partir de la fenona, a partir de la nomenclatura trivial, ¿sí? Lo que es fenil, metil, cetona. ¿Cuál es la más sencilla? Si se dan cuenta, la nomenclatura trivial, ¿sí? Y puedo tener el 1-fenil etanona, nomenclatura UPAC. Luego vamos a ver la primera, eso de acetofenona y demás, ¿no? Pero hay que explicarlo un poquito. Puedo tener cuando en este caso yo tengo otras funciones orgánicas, como miren, tengo un halógeno, entonces los halógenos de alquilo son función orgánica secundaria en presencia de un aldehído o grupos carbonilo, y voy a tener 3-cloro, 4-metil-pentanal, ¿no? La terminación al como función orgánica primaria sobre los halogénuros de alquilo. Puedo tener lo que son geometrías, isomerías geométricas, perdón, ¿sí?, con cis o trans respectivamente, para ciclos, ¿no? Y lógicamente, los alcoholes son función orgánica secundaria en presencia de aldehído, ¿sí? Porque estos provienen de los mismos, ¿no? Entonces puedo tener aquí como carbaldehído, ¿sí? O directamente como ciclohexanal, si ustedes quieren. Aquí está de una forma, ¿no? Como carbaldehído. Esta es la nomenclatura trivial, carbaldehído para los aldehídos, pero puede ser cis-4-hidroxi, ¿sí? Ciclohexanal también. Puedo tener, ¿no?, lo que es para compuestos, en este caso aromáticos, ¿no?, que ya contienen derivados nitrogenados. En este caso, los derivados nitrogenados son función orgánica secundaria en presencia de aldehído, que voy a tener 3-nitro-benzaldehído. Lo mismo para las cetonas. Los alcoholes en presencia de cetonas son función orgánica secundaria, donde voy a llamar al alcohol como 5-hidroxi y denoto a esto como la nomenclatura UPAC, 6-heptenona. Porque tengo un doble enlace, ¿no?, en la cadena principal. Entonces hay dos funciones principales, ya sea el doble enlace como la cetona. Esta forma ya lo habíamos visto también en alcoholes, ¿no? Tengo lo que es para un ciclo con una cetona, que sería la ciclohexanona, ¿sí? Ahora, cuando existen aldehídos y cetonas en la misma cadena, se nombra al aldehído como función orgánica principal y a la cetona como función orgánica secundaria. Cuando la función orgánica secundaria es la cetona, ya no se la puede nombrar con la terminación ona, sino se la denomina con la terminación oxo. Entonces digo 4-oxo y veo que en el 2 hay un doble enlace, más la terminación del aldehído, ¿no? 4-oxo, 2-hexenal. Oxo es la nomenclatura para cuando la cetona está como función orgánica secundaria, ¿sí? Y lógicamente los ácidos carboxílicos, ¿sí?, están por encima de alcoholes, aldehídos y cetonas. Por ende, ¿no?, voy a tener lo que es, aquí está, ácido trans, ¿no? Y tengo 2-formil ciclopentano carboxílico. Formil, ¿por qué? Como explicábamos aquí, ¿no? Porque el aldehído está como función orgánica secundaria. ¿Sí? Muy bien. Y para compuestos que derivan ya de insaturados con aldehído y cetona, ¿sí?, los triple enlaces van en conjunto con la cadena que los contiene más la terminación al 2-butinal. Eso para alquenos y alquinos. Ahora, los nombres que derivan de nombres de ácido, ¿sí?, que ahorita no lo vamos a ver mucho, sino cuando entremos en ácidos carboxílicos, pero lo vamos a empezar a explicar. Un ácido carboxílico tiene nombres comunes, ¿sí? Como por ejemplo, el ácido etanoico. ¿Qué otro nombre lo conocen y lo utilizan mucho en sus hogares?
¿Qué otro nombre tiene? Ácido acético, ¿cierto? Que es el ácido etanoico. Ahora bien, esos nombres, para cada ácido tiene un nombre específico correspondiente a la cantidad de átomos de carbono y a la insaturación en constante. Podemos tener el ácido acético, ¿ya? Con 2 átomos de carbono. Puede tener el ácido fórmico con 1 átomo de carbono. Puedo tener el ácido propiónico con 3 átomos de carbono. Puedo tener el ácido butírico con 4 átomos de carbono. Puedo tener el ácido valérico, ¿sí? Puedo tener el ácido enántico, puedo tener el ácido glutárico, puedo tener el ácido galáctico, etcétera, etcétera. Entonces, cada ácido va a tener un respectivo nombre dependiendo de la estructura. Puedo tener el ácido oxálico, dependiendo de la cantidad de ácidos que contenga, insaturaciones, carbonilos, etc. Ahora miren, hablando de los más sencillos primero, porque cuando entremos a ácido vamos a profundizar eso. Para un ácido con un solo átomo de carbono, el ácido de este con un solo átomo de carbono y quede saturado, se denomina ácido fórmico. Ácido fórmico. Si yo quiero nombrar a un derivado de ácido en forma de aldehído, lo puedo hacer como aldehído. ¿Qué hago? Quito la palabra ácido y la terminación ico. Y si es un aldehído, voy a colocar la palabra aldehído. Entonces ahí proviene el formaldehído. Bien, vámonos al otro. Es una cadena aldehída que proviene de 2 átomos de carbono, lógicamente es un derivado de ácido. ¿De qué ácido? De 2 átomos de carbono. ¿Qué se llama ese ácido? Ácido acético. Quito la palabra ácido y quito la terminación ico y aumento la palabra aldehído. ¿Cuál es su nombre? Acetaldehído. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta para esa nomenclatura? Bien. De todas formas, solamente le voy a explicar las 2 primeras para esa, porque cuando estemos en ácido, ¿sí? Ahí van a ver cómo se sustituyen, simplemente es juego de palabras, ¿no? Porque en el examen le va a venir, obtenga el ácido, no, perdón, obtenga el butiraldehído. Sí. Usted tiene que saber cuál es el butiraldehído. Ah, a ver, me habla de butiraldehído. ¿Dónde escuché ese nombre? Ah, del ácido butírico. Ah, tiene 4 átomos de carbono. Listo. Es el butanal, el butiraldehído. En vez de decir butanal, se le dice butiraldehído, ¿no? Obtenga el valeraldehído. En vez de decir pentanal, valeraldehído. En ácidos yo les voy a proporcionar una tabla con estos nombres respectivos, donde ahí ustedes ya tienen que lógicamente estudiarlos, ¿no? Los nombres. Pero para los aldehídos, digamos, ¿no? Y para los ácidos. De los ácidos derivan estas nomenclaturas. ¿Está bien? ¿Se entendió esa parte de la nomenclatura porque es la que se utiliza? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿no? Aquí podemos ir teniendo más ejemplos, ¿no? Como empecemos, ¿no? Formaldehído, acetaldehído, ¿ve? Aquí ven butiraldehído, que es el butanal, ¿no? Fenilacetaldehído, 2-etilpentanal, ¿no?
como estábamos explicando. De la misma forma, benzaldehído, ¿no? Acetona o propanona, lo mismo para la acetona, ¿sí? Puedo tener la butanona, la pentanona, dietilcetona, benzilmetilcetona, perdón, fenil, hay un error, fenilcetona, ¿sí? Bien, y así, ¿no? Con las nomenclaturas de las cetonas, que son sencillas para los aldehídos también. En este caso, para sus propiedades físicas, tanto aldehídos como cetonas de bajo peso molecular, dice hasta 4 mecanos, son miscibles en agua, significa que son solubles. Esto por la respectiva polaridad, ¿no? Una respectiva polaridad que está generada por el grupo carbonilo, claro, ¿no? La solubilidad de este ahora disminuye al aumentar la cantidad de átomos de carbono, claro. ¿Por qué? Porque el efecto inductivo como sigma negativo del oxígeno sp2 va a ser una cadena de mayor cantidad de átomos de carbono, tanto por izquierda como por derecha. Si en sí la densidad electrónica de este carbonilo no afecta a toda la estructura en la cual la contiene. Tendría que ser una estructura policarbonilada, digamos, ¿no? Ya sea para aldehído o ya sea para acetona, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿no? En este caso, sus propiedades de los aldehídos y la cetona, ¿no? Se asemejan bastante, ¿no? Por contener el grupo carbonilo. Era lo que hablábamos al inicio. Las propiedades físicas de los aldehídos y cetonas de bajo peso molecular son generalmente casi iguales, casi parecidas, ¿no? Eso por contener un solo grupo carbonilo, pero ya y ser funciones orgánicas simples oxigenadas, ¿no? Y a medida que éstas se van alargando en su cantidad de átomos de carbono, aumentando el peso molecular, aumentando funciones orgánicas externas como insaturaciones, nitrógeno, azufre u otros oxígenos como hidroxilo, ya varía bastante las propiedades físicas, ¿sí? En el caso se oxidan con mucha facilidad, ¿no? Porque derivan en la obtención de los ácidos químicos, pero las cetonas no, les cuesta oxidarse. Generalmente pocas son las cetonas que se oxidan, ¿sí? En forma inestable inclusive. ¿Sí? Oxidado, pero de corta vida. En este caso, los aldehídos suelen ser más reactivos que la acetona en adiciones nucleofílicas, que es la reacción más característica de este tipo de compuestos, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en reacción. El grupo carbonilo, el átomo de carbono, se une a otros 3 átomos mediante enlaces de tipo cisma, claro. Esto para, en este caso, sea aldehídos o cetonas, ¿no? Se utilizan orbitales sp2 por la hibridación del doble enlace y un ángulo de 120 grados, ¿no? Por la misma hibridación. Muy bien, y aquí tenemos, ¿no? Lo que es tanto para una acetona como para un aldehído, la hibridación sp2, respectivamente, con un ángulo de 120 entre pares enlazantes, ¿sí? Pero para cuando es un aldehído, en este caso, el doble enlace va a tener un poco más entre par enlazante de amplitud de rango angular, ¿sí? Va a ser de 121.8. Y eso va a hacer variar un poco las propiedades físicas, ¿no? Lógicamente, no obstante, eso se reduce en el ángulo que va a tener entre carbono e hidrógeno, respectivamente, entre pares enlazantes, para la función carbaldehído, ¿no? No ni tanto para la función, en este caso, ONA, ¿sí? Y en este caso, lógicamente, cuando son cetonas, la distancia entre carbono y oxígeno es mayor, ¿sí? Es mayor a que cuando, en este caso, son compuestos que tienen solamente las ramificaciones carbonadas, ¿ya? Muy bien, ¿no? En este caso podemos tener, ¿no?, que al ser dos átomos del grupo carbonílico de diferente electronegatividad, determinan que el enlace carbono-oxígeno esté polarizado,
lógicamente, porque el oxígeno contiene una respectiva electronegatividad. Por ende, va a polarizar esa parte de la molécula, asimismo haciendo, por ejemplo, que este sea soluble en algunos compuestos polares, ¿no? Y aparte que el oxígeno va a contener dos pares de electrones libres que va a afectar mucho al comportamiento químico, a las reacciones que podemos tener del mismo, ¿sí? Ya sea por zona de alta densidad electrónica, por reacción ácido y por reacción base, ¿no? Eso ya lo vimos ayer. Lo mismo va a pasar para los aldehídos y cetonas. Bien, en este caso, ¿no? El enlace de valencia, en teoría es de enlace. La estructura real para lo que es el grupo carbonil, carbono, doble enlace oxígeno, se puede presentar como estructuras hipotéticas que son resonantes a sí mismas. Entonces, cuando veamos en ácidos la resonancia de esta, significa que tanto las funciones que derivan de ella y que se obtienen son resonantes porque el grupo carbonilo, ¿no?, puede girar en un plano, en este caso óptico, de inversa a reversa, ¿no? Como habíamos visto la isomería, perdón, la resonancia del benceno. No es necesario explicarlo en este caso la resonancia para aldehídos y cetonas porque se asume, ¿no?, una resonancia de una estructura hipotética, ¿sí?, que lo vamos a confirmar en ácidos carboxílicos. Ahí, a partir de la sustitución nucleofílica que sufre este grupo carbonilo para la obtención de un ácido, ¿no?, da el origen a observar con mayor claridad la resonancia, porque ya no es una función orgánica simple, sino una función orgánica mixta, que aparte de contener un grupo carbonilo, contiene otra función más, ¿no? Entonces, por ser en este caso solamente el grupo carbonilo, no se puede apreciar una resonancia exacta, ¿sí? Solamente una tautomería. Bien. Entonces, ¿no?, aquí volvemos a tener el análisis ya de lo que es un poco de la estereoquímica, ¿no?, de la hibridación, más que todo del enlace del grupo frontal de tipo sigma y el enlace pi. Lógicamente tenemos, ¿no?, los pares de electrones libres no compartidos en los orbitales sp2, como hibridación sp2, oxígeno, carbono, ¿no? Muy bien, y aquí dice, ¿no?, el enlace que se forma, el enlace S, ¿no?, que se forma a partir de los orbitales atómicos híbridos sp2, uno del carbono y otro del oxígeno, hablamos del simple, y el orbital pi mediante el solapamiento lateral de los orbitales paralelos que no sufren hibridación, ¿no? Es lo que vimos en estereoquímica. Si tenemos la estructura electrónica a partir de del estudio del grupo carbonilo, ¿no?, que ya lo vamos a ver a detalle en estereoquímico cuando analicemos esto. Bien. Aquí tenemos lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ya entre formas angulares y las distancias más exactas para lo que son entre carbono y carbono que contiene el grupo carbonilo, entre carbono e hidrógeno que forma el aldehído y entre carbono y oxígeno que forma el grupo carbonílico, ¿no?, o el carbinol. Lógicamente, esto, la misma cadena que lo contiene, puede hacer que rompa el doble enlace, haciendo que tenga un carbocatión y un reactivo nucleofílico, en este caso como parte del oxígeno. Lógicamente pierde la hibridación, ¿no? sp2 a sp. Es una especie interatómica inestable, ¿sí?, incompleta. Incompleta por la cantidad de electrones que no está compartiendo, ¿no?, tanto como el carbocatión, tanto como el oxígeno en forma de reactivo nucleofílico, ¿no? Y aquí está. Podemos tener que en este caso la ruptura de heteroelíptica del carbonilo, no tanto para aldehídos como para cetonas, me va a generar una polaridad respectivamente, ¿sí? Ahora, miren, puedo tener en este caso la distancia entre, como hablamos, ¿no?, distancia entre carbono y oxígeno cuando son aldehídos, distancia entre carbono y oxígeno cuando ya existe una ramificación en uno de los carbonos y cuando es una cetona neta. Les había explicado que cuando es una cetona, la distancia entre carbono y oxígeno es mucho mayor,
a que cuando es un aldehído, ¿sí? Es por eso que es un poco complicado oxidar la cetona, ¿sí? Porque generalmente esta va a dejar de ser cetona en vez de pasar a una función superior, ¿sí? Esta ya no va a ser cetona y puede inclusive dejar de ser un alcohol cuando ésta se reduzca, ¿no? Hay reacciones de eliminación, por ejemplo, como la reducción de Hoffman. No, pero no es la reacción de Hoffman, es la reacción de Wolff-Kirchner, ¿sí? Donde afectan las cetonas directamente. Bien. Entonces, no podemos tener la reducción o la oxidación de ese enlace como aldehído, para empezar. ¿Sí? Estamos trabajándolo como aldehído, como cetona respectivamente. Vamos a tener que este se desprende en un reactivo nucleofílico y un reactivo electrofílico, pero asimismo, cuando esté en forma estable, genera un efecto inductivo sigma negativo sobre toda la cadena carbonada que contiene un efecto inductivo sigma positivo. A medida que esta cadena se vaya alargando, vaya creciendo, este efecto inductivo sigma negativo va a ser menor sobre toda la cadena, ¿no? Porque va a ir hasta un punto en el cual esa fuerza de atracción hacia lo sigma positivo va a ser menor y se va a perder, ¿no? Muy bien. Vemos lo que son los puntos de ebullición para los aldehídos y cetonas, ¿no? Ya había hablado que esto es un grupo polar, lógicamente, ¿no? Que convierte a los aldehídos y cetonas en sustancias sumamente solubles, pero de bajo peso molecular en agua. Los puntos de ebullición son ligeramente superiores a los de los hidrocarburos de su peso molecular comparable. En sí hablamos de directamente los alcanos, ¿no? Un poquito más, en este caso, elevados. Simplemente eso por contener hilo, ¿sí? Pero son menores que el de los alcoholes en comparación de la función anterior, ¿sí? Y que de los ácidos carboxílicos. Su punto de ebullición va a ser menor, ¿no? Significa que estos son más volátiles, tanto aldehídos como cetonas, ¿sí? Pero generalmente no, que dice, con excepción del metanal que es gaseoso a la temperatura ordinaria, ¿no? En temperatura ambiente a 25 grados centígrados. Eso ya por condiciones, ¿no? Atmosféricas, una presión de atmósfera de 25 grados centígrados, ¿no? Bien, y aquí tenemos, ¿no? Un ejemplo, tanto para el metanal, etanal, propanal y benzaldehído. El punto de ebullición va en aumento a medida que también aumenta la cantidad de átomos de carbono para los alifáticos, ¿sí? Pero lógicamente no supera en comparación al punto de ebullición de los alcoholes, ¿sí? Y lógicamente para lo que son aldehídos aromáticos, ¿sí? El punto de ebullición casi triplica en comparación a los aldehídos, en este caso, alifáticos de un solo grupo carbonilo, ¿no? Monocarbonilado. Significa que los aldehídos y cetonas aromáticas tienen un punto de ebullición mayor a la de los aldehídos y cetonas alifáticas, ¿sí? Bien, aquí podemos seguir analizando lo que son, por ejemplo, las funciones, ¿no? Y sus puntos de ebullición a partir de lo que son un alcano, ¿no? Una cetona, lo que son compuestos insaturados, de ebullición varían bastante, mucho correspondiente a lo que al carbono o a la cadena de la cual contiene casi el mismo peso molecular en cantidad de átomos de carbono, ¿no? Y podemos analizar su solubilidad también, como tenemos, por ejemplo, para los dos primeros, tengo un alqueno y luego tengo una cetona. En comparación al alqueno que en el cual deriva la cetona, su punto de ebullición es mucho mayor, pero de un compuesto insaturado, ¿no? Lógicamente, para el alcano sustituido de este alqueno, el punto de ebullición va a ser similar casi al de la acetona, pero no va a ser mayor al del alcohol del cual proviene, que puede ser el 2-propanol, ¿sí? Asimismo, para una cadena más larga,
A medida que aumentan la cantidad de átomos de carbono, el punto de ebullición aumenta. ¿Sí? Aumenta el punto de ebullición, pero ¿qué disminuye? La solubilidad. Porque el efecto inductivo sigma negativo del grupo carbonilo sobre toda esta cadena es menor, es mucho menor a medida de esta. Porque aquí tiene un carbono a la izquierda y un carbono a la derecha. Ese efecto inductivo llega con la misma fuerza tanto por izquierda como por derecha. Mientras aquí, para este aldehído, ya no. Al primer carbono llegará el efecto inductivo con una fuerza. Al segundo, esa fuerza disminuye. Al tercero ya es casi nula y al cuarto ya no llega. Por ende, eso afecta a 1, la formación de puentes de hidrógeno. 2, por ende, a la solubilidad. 3, a la polaridad, haciendo una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. ¿Cuál será la parte hidrofílica? La que genera el efecto activo, por ende, la del grupo carbonilo. Y la fóbica va a ser toda la cadena carbonada. Y si se dan cuenta, para este aldehído que estoy señalando aquí, la parte hidrofóbica es muy grande, bastante grande. Significa que la solubilidad está limitada. ¿A cuánto? A 7 gramos por cada 100 gramos de agua. Mientras que la otra molécula, la acetona, su solubilidad en agua no es infinita. ¿Se entiende, jóvenes? ¿O hay alguna pregunta? ¿Qué análisis puedo hacer ahora? Díganme con las dos últimas estructuras que tengo ahí para esa acetona cíclica y ese compuesto insaturado cíclico. ¿Qué análisis puedo hacer? Analícenlo ustedes a ver ahora. Voy a empezar desde el punto de ebullición. Para las cetonas cíclicas que corresponden casi al mismo peso molecular de los compuestos insaturados cíclicos, los cuales derivan, su punto de ebullición va a ser mayor, ¿no? Pero su solubilidad va a aumentar. ¿Por qué? Por contener una parte hidrofílica. Aquí no hay partes hidrofílicas en los alquenos insaturados cíclicos, ¿no? Son partes hidrofóbicas, la mayor parte de la molécula. Mientras que una parte hidrofílica aquí aumenta un poco la solubilidad. No tanto como para ser infinita en agua, digamos, ¿no? Sino un poco, 5 gramos por cada 100 gramos de agua. ¿Y qué estamos? Miren, con de casi e igual peso molecular, 56, 58, 70, 78. De esa forma se analizan las propiedades físicas. Y aquí dice, la pared no enlazado, en este caso los pares de oxígeno, hace que los aldehídos sean aceptores de gases de hidrógeno. De ahí su mayor solubilidad en agua que los alquenos. Aquí está para los dos últimos. Por la formación de puentes que recibe, no que forma. El hidrógeno forma puentes de hidrógeno. El oxígeno los recibe, por eso es un aceptor, un receptor, no es un emisor. El emisor va a ser el hidrógeno. ¿Se entiende, jóvenes? Hay preguntas. Esta parte de propiedades es muy, pero muy importante en la parte de reacciones, ¿sí? Es demasiado. Bien. Podemos seguir analizando, no tanto para, en este caso, los alcanos, los aldehídos, los alcoholes. Miren, su temperatura de ebullición de los alcoholes es menor a de los alcanos y es mayor, perdón, es menor a de los alcoholes y es mayor a de los alcanos, ¿no? Entonces ahí está la formación de puente de hidrógeno, tanto como para el agua, ¿sí?
para el grupo carbinol. El oxígeno que recibe el puente de hidrógeno como sigma positivo para el hidrógeno y como sigma negativo para el oxígeno del grupo carbinol. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí podemos seguir analizando lo que son las temperaturas de ebullición, ¿no? Al ser un grupo carbonilo muy polar, determina que los aldehídos y cetonas tengan punto de ebullición más alto que los hidrocarburos del mismo peso molecular. Seguimos, ¿no? En comparación a la de los alcanos. Su punto de ebullición es mayor al respectivo al peso molecular casi idéntico, ¿sí? Pero miren, entre aldehídos y cetonas, las cetonas tienen un ligero aumento en la temperatura de ebullición, ¿no? Miren si se dan cuenta. Tenemos peso molecular 58 para aldehído y cetonas, alifáticas ambos, monocarboniladas. La temperatura de ebullición varía un poco, pero no obstante la de las cetonas es un poco alta, mayor al de los aldehídos, ¿no? En este caso, ¿no? Generalmente los aldehídos y cetonas no pueden formar enlaces puentes de hidrógeno entre sí, hablo de entre aldehído, aldehído, cetona y cetona, por lo cuales los puntos de ebullición de esos aldehídos y cetonas son menores a los de los alcoholes. Ahí está el motivo de por qué el aldehído y cetona tienen una menor temperatura de ebullición que el alcohol, porque entre alcohol y alcohol sí forman puentes de hidrógeno, bastante o el grupo oxidrilo. Pero entre los aldehídos y cetonas, la formación de puente de hidrógeno es muy menor, inclusive es nula para cetona, ¿sí? Por ende, el punto de ebullición disminuye, porque no hay puentes de hidrógeno que romper para cambiar de un estado líquido a un estado gaseoso en el tema de la dispersión molecular correspondiente al estado de la materia, líquido gaseoso. Muy bien. ¿No? Su solubilidad, ya habíamos hablado de la solubilidad, ¿no? El grupo carbonilo está polarizado negativamente en los aldehídos y cetonas, ¿no? En este caso lo ven solubles en agua, ¿sí? Generalmente los de bajo peso molecular, vuelvo a repetir, son miscibles en su totalidad. A medida que aumenta esta cadena carbonada, la parte hidrofóbica aumenta el tamaño de la molécula. Por lo general, a partir de 6 átomos de carbono que contienen grupos aldehídos y cetonas son insolubles en agua. Por la parte hidrofóbica, y aquí hay una imagen. Estos ya son no derivados más que todo mixtos, pero que contienen grupos carbonílicos, ¿sí? Ahora, la parte hidrofóbica, si aquí no existiera estos oxidrilos, sería toda la hidrofóbica, claro, a ver, sí, hidrofóbica sería toda la cadena carbonada, ¿no? A medida que ésta aumenta, significa que va a disminuir su solubilidad. Pero para que aumente la solubilidad, miren, por ejemplo, de la glucosa, tengo grupos oxidrilos, 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 ¿y eso qué, en qué afectará? Afecta, aumenta o disminuye mi solubilidad. ¿Cómo? Aumenta porque estoy aumentando las partes hidrofílicas. ¿Y cuáles son las partes hidrofílicas? Los OH. También la parte hidrofílica el grupo carbonilo, pero no puedo seguir aumentando grupos carbonilos. Aquí la acetona también una parte hidrofílica. Pero si solo existiera la parte hidrofílica que está en color celeste del que es el grupo carbonilo, estas moléculas serían insolubles. Pero la fructuosa, como son derivados de la sacarosa, por contener una alta cantidad de grupos oxidrilos y carbonilos, que son grupos en este caso hidrofílicos, aumentan la solubilidad en agua. Y es por eso que el azúcar es soluble en agua. Ahora, estas moléculas que contienen varias partes hidrofílicas en sí, que generan un efecto inductivo negativo sobre la molécula para aumentar la polaridad, se llaman moléculas
¿Sí? Muy bien. Entonces, ustedes tienen que tener bien en cuenta, por ejemplo, le dije, ¿no? Desde la genuro, vamos a manejar los mismos conceptos del inicio en todas las funciones. Ya estamos metiendo un nuevo concepto para anfipatía, molécula anfipática, aquella que contiene, ¿no?, diversos grupos hidrofílicos que aumentan el efecto inductivo sigma negativo sobre la cadena carbonada que los contiene, aumentando la polaridad, aumentando 2, su solubilidad y aumentando 3, la formación, emisión y recepción de puentes de hidrógeno y fugas intermoleculares de Van der Waals. ¿Aumentando qué? La temperatura de ebullición y a su vez su densidad y a su vez su peso molecular. ¿Se dan cuenta cómo lo analizamos simplemente de una forma tan sencilla? Pero para eso hay que leer concepto. ¿Qué concepto? Los conceptos que ustedes investigaron en toda la cuarentena. Polaridad, electronegatividad, solubilidad, tautomería, isomería, electronegatividad, hibridación, estereoquímica. Déjase todo. Muy bien. Entonces, ¿no? En este caso ya podemos tener un poco de sus características organolépticas. Los primeros, por ejemplo, dice aldehídos alifáticos, tienen un fuerte olor irritante, ¿no? Al igual que casi todas las cetonas, presentan un olor agradable, ¿no? Y se lo utiliza más que todo en la industria del perfume, puede ser en la industria de los, un buen soluble, digamos, ¿no?, un disolvente excelente, los aldehídos y las cetonas. Podemos tener que los aldehídos aromáticos, ¿no?, en su naturaleza presentan fragancias agradables como la vainilla, almendras, la canela, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos la estructura, ¿no? El benzaldehído, olor a almendras, ¿sí?, las vainillas, respectivamente, ¿no? Y así podemos tener el olor de la cadena, de la canela, perdón, etcétera, ¿no? Que tienen en sí su estructura tanto aromática, funciones carboniladas, como aldehídos o como cetonas, insaturadas y saturadas, ¿no? Entonces ya saben, cuando vayan a preparar su refresco de canela, ya saben que es una acetona aromática insaturada, el cinamaldehído, ¿sí? Bien. En este caso, podemos hablar ya para finalizar de lo que es un poco de las propiedades espectroscópicas de aldehído y cetonas del grupo carbonilo, que se lo miden en centímetros a la -1 o en cantidades, en este caso, de nanoscópicas, porque ya entramos a lo que es unidades nanotecnológicas, ¿no?, por 10 a la -9, y nanométricas, donde se utilizan espectrofotometría, y este es más que todo para la caracterización y visualización de aldehídos y cetonas en muestras gaseosas y líquidas, ¿no? Bien, simplemente es para analizar la concentración en partes por millón, puede ser de aguas residuales o de gases de chimenea en aldehídos y cetonas. Se realiza una espectrofotometría, ¿no? Entonces afecta mucho a medida que estos tienen, por ejemplo, longitudes de onda, ¿no? Las longitudes de onda van a ser bastante largas para aldehído y cetona, por contener el grupo carbonilo, claro, ¿no? Y lo miden en nanómetros, ¿no? Por eso hablamos de unidades métricas desde el inicio. Y aquí tenemos de la misma forma, ¿no? Las medidas para el espectro infrarrojo de la banda en el que puede tener un análisis espectrofotométrico va a ser bastante largo para estas cetonas y aldehídos, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. Simplemente se lo muestro para que ustedes sepan cómo es que se miden esto aldehídos y cetonas en la industria, ¿no? Se realiza un análisis espectrofotométrico donde la longitud de onda es mayor para el aldehído al de la acetona. La acetona, la banda en longitud es corta, pero para el ancho de banda es largo, ¿sí? Bien.
Lógicamente no, tenemos, ¿no? El metanol y etanol son compuestos más importantes en la industria, claro, pero que en este caso estos derivan y obtienen los aldehídos, que por ejemplo tenemos el metanol, que es el formaldehído, que es un desinfectante y se sirve para conservar piezas anatómicas, como en los hospitales, etcétera, ¿no? E impide la fermentación, ¿sí? Para el plateado de espejos, para preparar el vidrio orgánico, formoliurea, etcétera, ¿no? Y a su vez podemos tener que la acetona se utiliza de forma industrial tanto para cosméticos, ¿no? Como para la industria de las pinturas, ¿no? Granices y es un disolvente orgánico, ¿sí? Muy bien. Entonces, con esto estaríamos terminando lo que es las partes teóricas de cetonas y aldehídos, ¿no? La parte más importante, análisis de punto de ebullición, solubilidad, polaridad, nomenclatura, aplicaciones y algunos ejemplos más que todo de entre estos mismos, ¿no? De partes hidrofóbicas e hidrofílicas, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Muy bien, joven. Entonces, quedamos aquí. Nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, igualmente.